Hola a todos, mi nombre es Lucía García de Polavieja, yo soy responsable de los proyectos culturales de la Fundación Telefónica. Hoy es un gusto estar acá con ustedes en este conversatorio sobre el proyecto Videopaisajismos, 4 visiones en la red. Yo quisiera comenzar dando un poco de contexto sobre este proyecto. Videopaisajismo fue una exposición que desarrollamos en el Parque de la Exposición en alianza con ATA, Alta Tecnología Andina. Y en realidad fue un proyecto que se empezó a gestar pre-pandemia, ¿no? Era un proyecto que tenía que ver con el año del Bicentenario, con las grandes exposiciones que se estaban organizando en el parque, en el Museo de Arte de Lima y en el Metropolitano, en el Parque de la Exposición, y nuestra idea era armar un proyecto en el parque que sirviera de conexión entre los dos grandes espacios donde se iba a desarrollar estas exposiciones. Bueno, como todos saben, llegó la pandemia, cambió los planes por completo de todo, pero igual la intención de desarrollar proyectos en espacio público, incluso yo creo que fue como cada vez reforzándose más, ¿no? Después de tantos meses en pandemia, tanto tiempo que pasamos en nuestras casas, todos esos espacios públicos y contacto que perdimos, conforme pasaban los meses nos iban todavía animando y motivando más a desarrollar este proyecto. Claro que obviamente tuvo que ir de alguna forma transformándose y así fue, ¿no? Finalmente, a fines del año pasado, en diciembre, entre el 17 y el 21 de diciembre, presentamos Videopaisajismo, 4 visiones del parque, que fue una exposición muy interesante, curada por ATA. Ahora les va a contar un poco más José Carlos sobre los artistas, sobre el proceso curatorial y demás. Pero para nosotros era muy importante, como siempre hacemos en la Fundación Telefónica, hacer este tipo de proyectos que contraponen el espacio físico, el espacio natural o el espacio urbano con la tecnología, que además se convirtió en una herramienta, digamos, muy protagónica para todos nosotros a lo largo de estos meses de pandemia. Y entonces les propusimos desarrollar este proyecto, además en ese momento, porque justo la Municipalidad Metropolitana de Lima también estaba presentando su FAS, su Feria de Artistas Visuales en el Parque. Por otro lado, nosotros habíamos venido trabajando con el Mali un proyecto también muy interesante que se llamó Irradia, en el que trabajamos con Luz María Bedoya, que también tuvo su momento a la vez que Videopaisajismo, y también una convocatoria que habíamos hecho pre-pandemia, cuyo proyecto, El Eterno Retorno, se presentó en el Atrio del Mali. Entonces, lo que logramos de alguna forma es diferentes actores, el Mali con El Eterno Retorno y el proyecto de Luz María Bedoya, con Alta Tecnología Andina, la presentación de este proyecto Videopaisajismos. En el caso de la Municipalidad de Lima también desarrollamos una serie de proyectos con ellos. Lograr reencontrarnos con ese espacio público que habíamos perdido durante todo este tiempo. Y en particular, en cuanto al proyecto de videopaisajismo y lo que nos plantean los artistas, nos parecía súper interesante, además, esa confrontación, como decía, de la tecnología con estas enormes pantallas de muy buena calidad, que se podía, digamos, disfrutar con enorme calidad las piezas, los videos, a cualquier hora del día, con este espacio natural, el Parque de la Exposición, que además está rodeado por una zona de un altísimo tránsito, ¿no? Es una zona urbana, es un gran parque, pero que está rodeado, yo creo que de una de las, es como la entrada al centro de Lima, es una zona de mucha densidad de tráfico y de movimiento y demás, ¿no? Entonces había ahí varias conversaciones y conexiones bien interesantes que seguro que ahora en el conversatorio lo van a abordar los propios artistas y van a comentarnos un poco más sobre cómo sentían ellos esta idea de plantear su trabajo en un espacio como este, ¿no? Lo cierto es que, bueno, la exposición funcionó muy bien, pero también es cierto que yo creo que de alguna manera, debido a la pandemia, ya nos hemos ido acostumbrando a consumir contenidos en red.
ha cambiado nuestra forma de consumir contenidos definitivamente, ¿no? Y eso yo creo que está ahí para quedarse, y me parece bien interesante además este tipo de proyectos que son híbridos de alguna forma, ¿no? O que le puedes dar un poco más de continuidad, o incluso que puedes permitir que público o personas interesadas que no están en la ciudad, que están en otras ciudades o incluso que están fuera del país, también puedan conocer estos proyectos que se desarrollan en esta parte del Perú, ¿no? Entonces, en definitiva, yo concluiría que definitivamente el espacio presencial es el espacio presencial, el contacto con la pieza y con la obra de arte es insustituible, pero también es cierto que estos medios digitales nos dan la oportunidad capaz ahondar un poco más, conocer también a los artistas, su testimonio, tener una mirada un poco diferente sobre los proyectos que se desarrollan, ¿no? Yo quisiera ya sin más darle el pase a José Carlos Mariátegui para que nos cuente un poco más justamente de toda la mirada curatorial, de los artistas y de todo el planteamiento del proyecto en sí. José Carlos. Gracias, Lucía. Bueno, soy José Carlos Mariette y parte del equipo de ATA, que fuimos los que desarrollamos este proyecto. Quiero, la verdad, también referirme a instancias anteriores, al margen de la relación que lleva Fundación Telefónica con ATA, que tiene larga data. Hicimos un proyecto, si recuerdas, Lucía, que se llamó Centro Abierto, Intervenciones de ¿Verdad? Sitio Específico en el Centro Histórico de Lima, y que justamente también creo que buscaban que de alguna manera la gente tome el centro, no solamente los artistas, sino el ciudadano, porque una de las cosas que siempre identificamos es que el ciudadano nunca se ha sentido como muy cercano a los espacios públicos, y en el Perú, en Lima, en particular en nuestro contexto, muchos espacios públicos están a veces cerrados, hay ciertas limitaciones que tampoco promueven que el ciudadano tenga ese grado de acceso. Y de hecho el COVID nos restringió aún muchísimo más, ¿no? Entonces, el hecho de hacer estos trabajos en espacio público también era una forma, como tú bien dijiste, de motivar a las personas a que salgan y a que exploren, ¿no? Esta curaduría que la realizamos en conjunto con Elisa Arca, Reina Jara y Jorge Villacorta, lo que buscaba era justamente ver, como tú también lo has dicho, Lucía, contrastar un poco una suerte de paisaje creado de manera audiovisual con el paisaje existente, contextualizado en el parque de la exposición, ¿no? Y allí nos pareció interesante, primero, hay muchos artistas, uno de los quizás tenemos que decir que uno de los grandes temas históricos en el campo del audiovisual, pero en general el campo del arte en el Perú ha sido la fascinación por el paisaje, ¿no? Porque para nosotros, en parte, sobre todo, bueno, si hablamos del paisaje en la costa, por ejemplo, ¿no? Esa cercanía con el desierto, pero además esa a veces imposibilidad de hacer algo, porque es tan grande, es tan vasto, tan complejo, igual nos pasa en la zona andina, pero digamos, quizás muchos de los proyectos están un poco más relacionados al desierto. Bueno, hay una combinación en el caso de uno de los artistas, pero de todas maneras nos parece muy interesante cómo siempre hay esta fijación por el paisaje en la conceptualización de los proyectos audiovisuales en el Perú. Es como algo que ha venido desarrollándose hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, aquí invitamos a 4 artistas que ya tenían obra desarrollada, Diego Lama, Diego Orihuela, Yanil Sunens y Maya Watanabe, a incorporar estos trabajos al contexto del parque. Y digo que incorporarlos porque se conversó con ellos, se discutió, y creo que un aspecto muy importante que a veces no se tiene en consideración, pero creo que es muy importante decirlo, es el tipo de tecnología que se usa y los estándares de producción. Y aquí, a diferencia de algunos casos en donde lamentablemente quizás no te tienen los mejores estándares para proyectar, y sobre todo proyectar en espacio público al aire libre, requiere de una muy buena calidad
y de una muy buena luminosidad, ¿no? Aquí teníamos unas pantallas que realmente casi te trasladaban estos elementos lumínicos, estas pantallas, casi te trasladaban a un universo paralelo, ¿no? Casi es como que salías de tu casa para encontrarte en el espacio físico, pero con estos espacios que te llevaban a otra suerte de mundo virtual, ¿no? Eso también me parece bien interesante y creo, incluso, diría yo, que muchas de las obras tenían una mayor potencia cuando estaban incorporadas en este espacio, no solamente por el tipo de obra, sino también por la forma de la obra. Si vamos a casos particulares, el caso de Diego Lama, un artista peruano que vive hoy en Bélgica, que ha trabajado por muchos años en el campo audiovisual. Diego presentó una pieza que es en formato vertical. Esa es una particularidad del trabajo, de este trabajo, que quizás no en todos los contextos hubiese podido tener esta dimensión. Y además no hablamos solamente de configuración, sino por el tamaño de la obra, ¿no? O también, quien también nos acompaña acá, Maya Watanabe, que trabajó una serie panoramas, de imágenes. Aquí utilizamos de una serie de tres que desarrolló, que de alguna manera también ya extraían zonas que a veces están en nuestra realidad, pero que no las identificamos tanto en nuestro día a día. Entonces, de alguna manera, esta extracción de la realidad y ponerla en el parque también nos llevaba a traernos a otra realidad que existe. Y de ahí, o por ejemplo, también se encuentra el trabajo de Janine Sonens, una artista peruana, también docente. Janine más bien nos trata de acercar el río Rímac, acercarnos a su fuente, pero de alguna manera eso también nos acerca a una historia que nosotros tenemos con el río en la ciudad, ¿no? Donde el río todavía es esa situación un poco extraña, ¿no? Donde no es el río que uno se imagina, ¿no? Además es un río contaminado, un río muy complejo. Entonces, de alguna manera, el trabajo de Janine nos conecta con ello. Y para cerrar, Diego Orihuela, que es un artista peruano, nos trae más bien a un espacio totalmente digital, ¿no? Es decir, digamos, dentro de esta construcción virtual, nos lleva a un espacio totalmente digital, a una construcción absolutamente, digamos, podríamos decir hoy, de lenguaje de metaverso, de alguna manera, ¿no? Yo creo que otro de los aspectos interesantes, y eso está para ahí para que lo vean en la web y se complementa con la conversación que va a moderar ahora Zaira con los artistas, son los comentarios que ellos han puesto en la página web, donde pueden ingresar y de alguna manera también ellos tratan de percibir un poco la relevancia de esta obra y la relevancia en este espacio público, ¿no? Entonces, nuevamente, son un poco experimentos, un poco intentos de ver cómo hacemos que las personas se sientan cercanas al espacio público, cómo lo hacen suyo, ¿no? Y también cómo los artistas, y esto creo que también es muy importante, se dan cuenta que hay posibilidades de acercarse al público a partir de espacio público. Uno de los problemas que tenemos, creo que en un proyecto interesantísimo, tú acabas de mencionar el caso de Todos los Faros con Luz María Bedoya. Es un proyecto que a mí me encanta porque, como hablábamos con Luz María una vez, el proyecto recién empezó el día que lo lanzamos. De ahí se empieza a medir, porque como es una web, se empieza a medir y de alguna manera el artista empieza a percibir qué es lo que, a qué entra los diferentes usuarios, qué es lo que realmente les interesa y se pueden hacer mejoras. Y yo creo que justamente en el espacio público también hay una forma de acercar al público a las obras y poder entender a los públicos, porque es muy importante que los artistas
produzcan, pero entendiendo también a los públicos que participan en los entornos. Entonces creo que hay un aprendizaje doble, hay un aprendizaje del público en acercarse al espacio abierto o público, hacerlo propio, pero también del artista en entender los diferentes públicos y cómo podemos generar ese tipo de cercanía, ¿no? Por eso es que creo que no hay que dejar de hacer proyectos en espacio público en el Perú con toda la complejidad que demandan. Son principales, son fundamentales para explorar nuestra propia ciudadanía. Así es, definitivamente, ¿no? Yo quiero rescatar lo que hablaba respecto a la importancia, digamos, o sea, a cómo los artistas se relacionan con esta, o cómo los artistas se les propone el exponer sus trabajos en un lugar que probablemente nunca habían pensado, ¿no? En cómo nosotros trabajamos además para que el público tenga una buena experiencia, ¿no? Se habla mucho últimamente además de las experiencias, ¿no? Tanto en la experiencia web como en la experiencia presencial, que tengas una buena calidad de equipos, o sea, que realmente logremos que esa experiencia sea positiva, que se enganchen con el trabajo de los artistas, y para eso sí, pues hay que hacer un esfuerzo en la producción, en la calidad, en la experiencia que vayan a tener. Y bueno, ya los dejamos con Zaira. Yo solo quisiera invitarlos a, bueno, ya estamos van a conocer la exposición en la página web de la Fundación Telefónica y de Alta Tecnología Andina. Va a ir hasta el día 22 de junio. Y nada, espero que lo disfruten muchísimo. Así que muchas gracias y los dejo con Zaira del Museo de Arte de Lima. Muchas gracias, Lucía y José Carlos, por la introducción a nuestro conversatorio. Yo soy Zaira Espinosa, como señaló Lucía, trabajo en el Museo de Arte de Lima, y hoy tenemos en la mesa a los artistas de biopaisajismo, Amaya Watanabe, Janine Sonens, y Diego Orihuela. Con ellos vamos a conversar sobre las propuestas que presentaron en diciembre del 2021, ¿no? Sí quiero mencionar que fui testigo de la interacción que se generó con los visitantes del Parque de la Exposición, ¿no? De los visitantes convocados por la Feria de Artes Visuales, que fue una actividad organizada por la Municipalidad de Lima, y cómo el público se vio atraído por estas grandes pantallas LED dispuestas cuidadosamente entre los árboles. Así, este espacio intervenido por la tecnología y el arte se convirtió no solo en una plataforma de exhibición para piezas de video, sino a su vez en un laboratorio, ¿no? Donde se experimentaron soluciones urbanas sobre las relaciones sociales en el espacio público post-pandemia. Las condiciones de la instalación propiciaron la confianza de los visitantes, quienes se quedaron largos minutos viendo las piezas, cumpliendo con sus necesidades de conocimiento, descanso y ocio a su vez, ¿no? Haciendo uso del espacio público. Eso me pareció muy interesante de resaltar. Y de esta forma, al sacar las piezas de video también en este espacio expositivo natural no convencional, permitió que el público pueda conectarse con el tema central del proyecto, ¿no? Que es el paisaje y su relación con la acción humana. Como mencionó José Carlos, el paisaje, el territorio y el desierto costeño ha ejercido un particular interés por los artistas locales, quienes han indagado sobre las transformaciones sufridas producto de la conquista del espacio natural y el crecimiento de la urbe. Ello trasladado a exploraciones de índole poética, conceptual o incluso melancólicas. Es el caso del proyecto Feedback de Janine Sonens, quien es artista visual, curador independiente y docente. Janine, te invito por favor a que puedas comentarnos sobre tu pieza y el proceso que implicó el trabajo de la realización de este proyecto. Buenas tardes a todos. Primero agradecer por la invitación. Para mí ha sido un placer mostrar mi trabajo en tales condiciones.
y realmente ver que esa interacción se daba con la obra desde un lugar bastante más libre. Con respecto al proceso, pues empieza con varias preguntas con respecto a qué es lo tóxico y en qué sentido, cuáles serían las limitaciones para la inclusión, qué es lo que podemos incluir y qué es lo que no podemos incluir, y a eso nos referimos como tóxico, en un momento en el que sentía mi entorno bastante polarizado con respecto a pues, todo, en verdad. Como creo que hay una ola de polarización que no es que haya acabado, que, bueno, que está generando discursos cada vez más separados. Suena un poco apocalíptica con eso, ¿no? No, cada vez más separados, también hay otros que se juntan. Pero, entonces, inicialmente, de forma como muy espontánea, pensaba en eso que era tóxico para mi entorno, mi ciudad. Pensaba, y rápidamente llegué al río. En verdad mi plan inicial tenía que ver con recoger agua del río Rímac, que siempre veía como algo, y pensaba sobre todo como algo en donde todos los excrementos de la ciudad van a parar. Y entonces pensé en recoger agua y ponerla en un botellón expuesto al sol y dejar que todos esos gases se recolecten en un globo y aspirar, o sea, incorporar a mi cuerpo esos gases. Como un experimento, de verdad, ¿no? Y pues rápidamente me di cuenta de que mi idea de lo que había en el río, porque mi forma de trabajo es bastante así, como que empiezo con preguntas que me llevan a investigar pues el porcentaje de excremento que tenía el río Rímac, que era mucho menor como para generar los gases que yo necesitaba para poder hacer mi performance. Y más bien toda la investigación de lo que tenía y de lo que veía, entonces es cada vez, como vamos a decir, un paisaje que va incluyendo cada vez más y abriéndose. Y el río que se va como también construyendo como entidad, como personaje. Y bueno, de ahí surge, de ahí surge la idea de agarrar esta agua, que sin duda es el punto más contaminado del río, y llevarla a la fuente, y con la misma intención inclusiva, porque digamos, la intención, mi acción inicial tenía que ver con justamente cómo hacer para que un cuerpo incluya lo que no se puede incluir, digamos, ¿no? De forma ritual, obviamente, ¿no? Pero bueno, estaba segura de que iba a oler feo, pero que no me iba a pasar nada, digamos. Entonces, y entonces ya cuando el cuerpo se en todo el río, una sesión de terapéutica, ¿no? Como justamente darle información acerca de su propio cuerpo. Y por eso se llama feedback, que es un término que se usa en sistemas en general, biológicos también, para referir a cuando agarras información de la salida y la vuelves a meter a la entrada para que ese sistema se regule, ¿no? De pensar al río como cuerpo también lleva a una investigación que tiene que ver con otros, sí piensan y perciben al río y a muchas otras
seres que nosotros, refiero a con esta mirada occidental, miramos el mundo, que no necesariamente entiende que un árbol sería algo más que, pues es vida, pero no necesariamente lo entienden como una entidad o río o al bosque, etc. En fin, y eso ya tiene que ver con las cosas que vienen después, ¿no? Y más o menos por ahí fue el proceso no, físicamente, bueno, sí, ¿no? 4000 y tantos, Marcapomacoche está bien alto, ¿no? Pero es que subí caminando. Entonces físicamente no es una performance necesariamente existencia, ¿no? Aunque visualmente quizá, bueno, claro, a todo el mundo le daba vértigo filmarme, ¿no? Pero en fin, sí, eso. Muchas gracias, Janine. Ahora le doy el pase a Maya para que nos puedas comentar sobre su proyecto Escenarios 2. Maya es artista visual, cineasta, que trabaja con videoinstalaciones. Es entonces que quiero que Maya nos comente sobre esta pieza y también las otras dos piezas que componían este conjunto de escenarios para comprender un poco esta relación o este diálogo que se establece con la historia reciente y el espacio. Listo, María. Gracias. Y bueno, muchas gracias también por la invitación, no solo a la exposición, sino al conversatorio. Como bien has dicho, en la exposición muestro un video de una serie de 3 que se complementan. Es una videoinstalación de 3 canales. El que se muestra el que se mostró en video paisajismos muestra los límites de los 3 muestran los límites de la ciudad, de lo urbano, relacionado a la memoria reciente peruana, concretamente de Lima. Y eso, digamos, como que era muy importante de señalar para mí, que era digamos, una representación de lo que sucedió en Lima, no en otros lugares del país. Y estos 3 videos se llaman Escenarios 1, 2 y 3. Y el título viene del hecho de que los 3 videos están construidos, o las 3 situaciones que aparecen en los videos son escenificadas. Uno sucede en el desierto, en el lado sur de la ciudad, y es un coche quemándose, humeando constantemente, y del otro lado del paisaje un basural donde hay algunos fuegos quemándose. La cámara lo que hace en los 3 videos es girar 360 grados y generar un panorama, que es como un movimiento continuo, en loop, que es invisible. Es decir, es eterno, digamos, el movimiento circular en los 3 videos. Entonces, bueno, ese es el primero, el que se muestra en la exposición, y luego hay los otros 2 que acompañan la instalación. Uno es en la isla del Frontón, donde se alojaba la antigua prisión, que fue bombardeada en el 86. De un lado, digamos, de un lado del paisaje está el frontón, y del otro lado se ve la línea de la ciudad, la Lima. ¿Cómo se llama? La línea eso, se dibuja la ciudad. Y el tercer video sucede en un cementerio clandestino en Lomas de Zapallar. No es un cementerio clandestino, pero es una zona del cementerio que es clandestina, donde no hay nombres, no hay muros, y del otro lado
del paisaje, del mismo paisaje, hay un gallinazo revoloteando un atrapanieblas. Entonces los 3 videos en conjunto los hice en el 2014. Se siente antes, pero ya son 7, 8 años. En los 3 aparecen, digamos, aparece lo urbano, aparece la ciudad de Lima, pero como espacios olvidados, aislados, clandestinos, en ruinas, prohibidos. El frontón, no se puede ingresar al frontón, al menos en ese tiempo, ahora tampoco imagino, porque hay un juicio alrededor del bombardeo, con lo cual está prohibido entrar, porque bueno, es evidencia, digamos. Y quizás de alguna manera este movimiento circular de la cámara, a lo que alude o a lo que, digamos, que señala es este suspenso continuo en el que la historia se mantiene, ¿no? Digamos, de alguna manera irresuelta o silenciosa. Y me refiero no solo al conflicto armado interno, digamos, o al periodo de la violencia, sino también a lo que ha pasado después, ¿no? De cuáles son las revisiones históricas que se han hecho, o qué es lo que queda como todavía por revisar, por resolver, por repensar. Gracias, Maya. Bueno, la transformación del espacio es un tema que definitivamente ha sido de interés de muchos artistas plásticos, escritores, desde los años 80. Es entonces que poder ver este tipo de proyectos, como el proyecto Oclusión de Diego Lama, nos muestra justamente ese proceso de urbanización y de privatización del espacio, ¿no? Que ha sido muy trabajado. Por ello invito a Diego a que pueda comentarnos sobre el proyecto, ¿no? Y también cómo fue este trabajo de poder proyectar y trabajar en esta pieza. Gracias, Diego. Hola, primero que nada quisiera agradecer por la invitación a participar en la muestra y al conversatorio. En realidad el proyecto nace con una invitación a hacer una muestra en la cual se hablaba de cuáles son los retos a futuro de la explosión demográfica. Pero para ello me interesaba primero hacer un análisis para poder articularlo de manera visual. Y en ese sentido, el proyecto se divide en 3 partes, de las cuales una de ellas es oclusión, en la cual de manera analítica empiezo a tratar de documentar los rasgos de esta explosión demográfica, ¿no? Y de alguna manera tratar de articularlos visualmente, poéticamente. Y para esto decidí ir hasta el punto en donde la ciudad empieza a transformarse entre público y privado, ¿no? Entonces decidí hacer este video jugando con 2 aristas, ¿no? Una arista temporal que pudiera documentar esta transformación, con la cual de alguna manera se vuelve efímera, ¿no? Ya que la ciudad está creciendo, en un crecimiento constante. Y en esa arista es en la que la cámara se mueve, ¿no? O la cámara se traslada, mejor dicho. Y una segunda arista, que es la que
documenta los dos lados, ¿no? Un lado, el lado del desierto y el lado del mar, de alguna manera contrastando y haciendo hincapié en esta problemática, ¿no? Acerca de los recursos acuíferos, que es una problemática bastante presente en el crecimiento demográfico. Pero además hay un elemento que es, digamos, de carácter académico, en el cual en ese momento me interesaba mucho experimentar cuál era el tipo de aproximación que la audiencia podía tener hacia la obra, ¿no? No pensar solamente en términos narrativos o visuales, sino de experiencia. Cómo se relacionaba la audiencia o el público al formato de la obra, al recorrido, ¿no? No solamente esperar que la gente se sentara a ver la obra, sino... Y en ese sentido creo que esa obra en particular funciona muy bien, o funcionó muy bien en videopaisajismo, ¿no? Porque la obra está pensada precisamente en la relación con el cuerpo, la relación con la audiencia, el hecho de que sea vertical, ¿no? Y en ese sentido se trata de una obra bastante sencilla, que nace de manera muy racional, muy analítica, simplemente a través de la documentación, pero al mismo tiempo genera una reacción bastante poética, ¿no? Gracias, Diego. Bueno, ahora le doy el pase a Diego Orihuela, quien es artista e investigador, para que nos presente su proyecto Terraformación 1, que es el último proyecto que conforma esta exhibición y que entiendo se realizó durante la pandemia. Entonces, eso implica también varios retos en sí, ¿no? Para el trabajo para la realización de esta pieza. Adelante, Diego. Gracias, Zaira. Primero que todo, gracias por la convocatoria y por tenerme en el conversatorio. En cuanto a Terraformación 1, sí, tienes razón, fue ensamblado durante la pandemia, los meses más agudos, al principio del 2020, y está presentado como un tríptico. Son dos figuras que están renderizadas de la zona en donde pasé la cuarentena dura, es decir, cuando no podías realmente salir de Lima, o bueno, ni siquiera de tu casa. Y tomé estas imágenes del Google Street, no, del Google Street View, no, del satélite, del Google Earth. Y las rendericé y a través de una serie de procesos con los píxeles logré que se volvieran tridimensionales, o que al menos tuviesen una idea, una sugerencia de tridimensionalidad. Y se pueden ver estos dos planos, que son esta zona girando sobre su propio eje, siendo una similitud a una plataforma de videojuego, en la que se puede hacer clic y uno puede navegar este espacio. En la parte central hay una navegación en un espacio virtualizado a modo también de videojuego, donde el personaje, el cual no está encarnado dentro del video, es decir, solamente se ve como si vieses a través de los ojos, navega el espacio. Creo que la pieza fue una pieza germinal dentro de muchas problemáticas e intereses míos a nivel de mi línea de investigación, que ya he estado siguiendo hace unos años, pero que tuvo un vuelco a partir de la experiencia de la pandemia. Especialmente porque todo este video está hecho en digital. No hay ni una sola pieza, ninguna sola parte que sea una grabación del espacio, entre comillas, natural. Y eso también implica una serie de preguntas interesantes que se pueden derivar de ahí. Ahora, uno podría entender rápidamente que en este tríptico hay una suerte de dualismo en cuanto a la representación de aquel espacio natural o no urbano y aquel espacio urbano que está gamificado y que está dando vueltas en los otros dos extremos. Personalmente creo que valdría la pena hacer una pequeña genealogía sobre cómo estamos entendiendo este espacio natural. Creo que también deviene en cuanto a la urgencia ecológica y sobre todo también cómo esta urgencia ecológica hunde raíces también en la urgencia pandémica, entendiendo que como se ha entendido la naturaleza, al menos occidentalmente, no en todas las cosmovisiones, pero occidentalmente, y es la visión en la que habito, me guste o no, la naturaleza tiene una visión prerromántica en donde realmente estaba embullida
de una suerte de pecado, en el sentido más cristiano posible, sino pensemos en la figura de Cristo cuando se va a encontrar al diablo en el jardín, en el huerto de los higos, o muchos santos y muchas otras personas que seguían ese mismo camino en el cristianismo temprano, buscaban el encuentro con el pecado en el desierto o en otros espacios naturales. Realmente, antes del periodo romántico, el espacio natural era precisamente la antítesis de todo lo idealizable. Llega un momento en el que se hace un quiebre, precisamente a través del comienzo de la industrialización, cuando el romanticismo empieza a mirar aquel otro lugar perdido, con cierta nostalgia. Y obviamente estos lentes vienen de personas que viven en ciudades y que obviamente tienen suficiente lejanía y suficiente alienación con las condiciones de lo natural como para idealizarlo. Y esta es una genealogía muy interesante con la que me topé hace ya muchos años, a través de un artículo, un ensayo muy interesante de William Cronor, y eso tuvo una implicancia muy importante en mi trabajo, cómo considero yo que se trabaja lo natural, al menos de mi perspectiva. Y luego hay otra parte importante que es lo tecnológico, ¿verdad? Que es el asunto no solo del medio en el cual me he aproximado, sino que implícitamente está en el video, cuando yo estoy narrando y constantemente estoy hablando de este espacio virtualizado. Y en ese sentido creo que vale la pena entender que el espacio virtualizado no me estoy aproximando a él como una representación del espacio en sí. Es decir, normalmente cuando pensamos en avatares o en cualquier otra cosa, pensamos en una suerte de representación literal, como si fuese un retrato de mí, pero pixeleado, o una suerte de pequeña esculturita mía que tiene una vida alternativa en el espacio virtual. Pero en realidad yo estaría mucho más cercano a una crítica de despegue, en el sentido de que estas otras, estas otras existencias en un plano no físico no son realmente representaciones, y creo que podría cogerme también de esta idea de los datos no son rastros, de Olga Gurunova, en el sentido de que no buscan representar la entidad, y por lo tanto también creo que el espacio natural representado en lo virtual no es una representación, es un espacio en sí. También habría que ver cómo es que en los últimos años existe demanda por el metro cuadrado cibernético. Es otro espacio. Creo que eso me pareció bastante interesante el proyecto. Cómo uno estas dos cosas en realidad es a través de la experiencia de la pandemia sí, de estar encerrado y de no poder tener interactividad si no es a través de la virtualidad. Y esto implica también relaciones sociales, por ahí empieza la cosa. Entonces, las condiciones que nos ofrece, que nos impone la pandemia en su primer momento duro, bastante fuerte, es una suerte de lógica de guerra, en la que solamente podemos llegar a una conectividad a través de una mediación de pantalla, una mediación virtualizada. Yo mismo me encontré en un momento de nostalgia absoluta, tal vez al segundo mes, recorriendo las calles de Lima en Google Street View para sentir que podía salir, porque obviamente la limitación del movimiento que yo tenía era bastante fuerte. Y esto llevó a la reflexión, una reflexión que está en el video, que es básicamente, son 30, 40, 50 años de proceso de globalización, de externalización, obviamente bajo un tipo de discursividad muy específica, que es la del capital global, que de un momento a otro se reduce en una hiperlocalización de la experiencia. Es decir, realmente no puedo moverme más de 4 o 5 cuadras, hay una suerte de peligro abismal, fantasmático, espectral que está si me alejo más. En las relaciones humanas también hay un peligro espectral, entonces se recluye en el espacio virtual. Más o menos he tratado de articular una serie de problemáticas en la narración de Terraformación 1, donde me ayuda mucho por concebirlo como un videoensayo, porque hay muchas ideas abstractas que hubiese sido muy difícil tratar de cristalizarlas solo en forma, pero considero también que Terraformación 1 es uno por algo, o sea, espero que esto dé fruto a Terraformación 2, 3, 4, porque creo que es el punto germinal, como había dicho, de una investigación mucho más larga en cuanto a cómo concebimos la territorialidad y la gobernanza en el espacio no físico, en lo inmaterial, y hasta qué punto también lo inmaterial realmente, pensarlo como tal, como lo aéreo, lo etéreo, la nube, es profundamente dañino para las condiciones físicas, materiales y extractivistas que lo sostienen. Los datos no existen porque existen, no son fantasmas. Necesitan un montón de energía, calor, explotación y materia prima. Pero sí, espero no haberme pasado un poco con mi parte. Gracias, Diego. Pero como mencionas, dadas las condiciones en las que todos nos vimos en este momento tan duro de la pandemia, ¿no? Y estar en el encierro total, con una incertidumbre de lo que cómo se iba a transformar también la escena artística,
¿Tú te imaginabas que la pieza Terraformación 1 iba a poder presentarse de la manera como se hizo en su presentación en Videopaisajismo, ¿no? Porque a la hora de realizar el proyecto, ¿te imaginabas que podía intervenir el espacio público? ¿Te imaginabas que solo iba a estar almacenada, ¿no? O en este espacio virtual, ¿no? Quizás si nos podrías comentar un poco de eso. Sí, claro. En realidad nunca hubiera imaginado que esta pieza pudiese tocar la fisicalidad. En verdad, la primera vez que se presentó fue en Seúl y fue a través de una proyección. Me hubiese encantado que pueda tomar otras formas, pero la distancia y lo complicado que hubiese sido hacer la logística de un montaje a distancia con no sé cuántas horas de diferencia, realmente me desanimó bastante. Pero luego tener la oportunidad de ver la pieza en un espacio particular, compartiendo esa espacialidad con otras piezas, interactuando, dialogando, y siendo también como puesta a juicio y a debate por personas, por público, me pareció muy interesante. Creo que fue una experiencia que no hubiese imaginado para la pieza, y realmente detonó una posibilidad muy interesante hacia el video, que es un medio en el que me muevo bastante, y no entender el video simplemente bajo la misma lógica, no entender el video como esta cosa inmaterial, la pantalla o solamente la proyección, sino pensarla solidificada en forma, pensar una videoinstalación, una videoescultura, y creo que la solución que se encontró en videopaisajismo me pareció tremendamente creativa y genial. La calidad de imagen, la presencialidad, es decir, la presencia que tiene la pieza en el espacio, que implica también una respuesta del público por el tamaño, por el tipo de recorrido que más o menos obliga a tener en relación con las otras piezas. Realmente no se me hubiera ocurrido, pero en verdad como estuve muy contento con el resultado y ver cómo interactuaba en el espacio, y en particular en un espacio de parque, que me parece que es un buen ejemplo de este intermedio extraño, entendiendo que también los parques, las reservas naturales y todo esto son rezagos de ese pequeño momento urbano que busca todavía agarrarse de esta figura nostálgica de la naturaleza otra, que está tratando de ser domesticada o de volverse disfrute. Creo que activaba de una manera muy interesante el asunto, y yo también estuve, y como decías, vi la bonita interacción que tenía el público con todas las piezas, y fue bastante confortante, en verdad. Y quisiera saber también cómo se sintieron ustedes, ¿no?, al ver planteados sus proyectos en el espacio público, considerando que el Parque de la Exposición, bueno, se le considera como el pulmón del centro de Lima, porque es el parque más extenso, es la zona verde más extensa dentro de esta ciudad de cemento, que además tiene vías de transporte súper concurridas, hay un tráfico muy intenso, ¿no?, alrededor del parque. Además hay una contaminación sonora bastante fuerte, y esto considerando que el proyecto se presentó en el marco de una feria de artes visuales que incluía conciertos, activaciones, talleres, ¿no? Quisiera saber qué retos sintieron que podrían surgir a partir de esta presentación, quizá en contrapunto con otras presentaciones que han tenido en otros espacios, porque sus proyectos han sido exhibidos en otras escenas, ¿no? Entonces, quisiera saber un poco cómo se sintieron con esta presentación. ¿Podríamos empezar contigo, Maya? Sí. Bueno, para empezar, creo que yo no estoy en Lima ahora, no vivo en Lima hace mucho, y no pude ver en vivo y en directo la exposición. Pero muy básicamente el problema de mostrar video en la calle, en el espacio público, es la luz. Si tienes una proyección o un monitor en un lugar con luz, se ve mal muchas veces. O sea, bueno, es generalizarlo muchísimo, pero digamos que ese es el principal problema que uno tiene que estar mirando. Y luego también el sonido, ¿no?
Y la solución de utilizar pantallas LED en videopaisajismo creo que es una gran solución. Se pudieron ver las pantallas con luz de día, y también, o sea, yo sí que vi fotos, ¿no? En el atardecer también, y de noche, y claro, en ese momento cobra una monumentalidad, no solo de lo etéreo, como decía Diego, sino también de la objetualidad del video, ¿no? Digo, con las pantallas LED. Y luego, por otro lado, para mí hay una reflexión distinta cuando sé que estoy mostrando el trabajo en Perú. De hecho, el texto que acompaña el trabajo es distinto cuando lo muestro en Perú que cuando lo muestro en otros lados. Teniendo en cuenta el contexto, obviamente, y que es, por un lado hay que explicar menos, toca distinto, pero es interesante mostrarlo como en dos contextos distintos igual, ¿no? Pero sí creo que es sumamente importante que video, que es un medio que no tiene mucha cabida, creo, en espacios de arte en Perú, más específicamente en Lima, que es la escena que mejor conozco, digamos. Poder generar acceso a un tipo de arte o un medio o un lenguaje que muchas veces está a puertas cerradas casi para la gran mayoría de personas, o salvo si uno es más o menos del gremio, ¿no? Eso. Te voy a responder lo mismo. Yo no pude asistir. No, porque estoy con un tema de salud desde antes de la pandemia y de hecho no pude ir a verlo. Solamente he recibido los comentarios de las personas que fueron, de las fotos que mandaron, de los videos que me mandaron, y fue una emoción maravillosa verlo, me pareció increíble, las pantallas emitientes de luz, la calidad de la imagen a toda hora, el formato, ¿no? De las veces que se hemos visto solamente una vez en Bogotá, en el 2019, cuando casi apenas la terminé. Diego. A mí me resulta sumamente interesante, ¿no? En este caso, claro, Fundación Telefónica tiene un historial de actividades en espacios públicos y de ser un centro cultural que admite mucha gente, y en este caso es casi como un intento, un empuje para sacar el arte fuera de la institución y ponerlo en el espacio público, ¿no? Yo coincido con May en que hay un precondicionamiento acerca del video en Lima, ¿no? Para ser sinceros, personalmente creo que lo hay para todas las artes visuales. La gente se siente muy reticente a ir a museos, a galerías, y en ese sentido sacar el arte o la obra al espacio público es increíble, ¿no? Porque tiene un público cautivo que está pasando por el parque, no necesariamente yendo a la feria, que logra ver la obra, ¿no? Y en ese sentido me parece muy valioso. En la entrevista que mandé hace un tiempo, lo mencionaba también, ¿no? Que ojalá no fuera un evento aislado, ¿no? Sino que sea algo que pueda crecer, que pueda
repetirse, ¿no? Ya que muchos de estos eventos que no tienen fines de lucro son elementos muy aislados, ¿no? Más allá de que haya sido muy oportuno hacerlo después de la pandemia, lamentablemente este tipo de eventos son contados con las manos, ¿no? Entonces, sí considero que sería ideal que haya más de este tipo, ¿no? Sí, pero de hecho aún estamos en proceso de reapropiarnos, digamos, el espacio público, en el sentido de que, por ejemplo, el Parque de Exposición es un parque que está administrado por Emilima y que aún tiene ciertas restricciones, ¿no? Para poder acceder a estos espacios abiertos, naturales, dentro de la ciudad. Antes el parque era un punto de tránsito bastante concurrido por un público que se trasladaba de un punto a otro dentro del centro de Lima, y que ahí, bueno, claro, hace unos años no teníamos estas posibilidades para poder mostrar arte abiertamente, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece interesante cómo se está repensando estos espacios, estos eventos que marcan estas exposiciones, tanto al público, ¿no? que necesita consumir este tipo de conocimiento para acercarnos con el arte, con las reflexiones que cada uno de ustedes tienen en cuanto al paisaje, en cuanto a la transformación urbana, ¿no? Con familias y gente que no necesariamente van al parque para encontrarse con eso, ¿no? Entonces, verlo y verlo, la forma como fue presentado para mí fue sumamente interesante, que creo que genera un aprendizaje también en cuanto a no encerrarnos, digamos, en estas salas. Perdón, estoy viendo los mensajes. Y en cuanto a estos aprendizajes que se generan, tanto para las instituciones organizadoras del proyecto, también hay un aprendizaje que quisiera que me comenten ustedes como artistas, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes al público ahora, en este contexto, fuera de, ¿no? Post-pandémico, digamos? Bueno, creo que es una incógnita, creo que muchos han referido justamente a la relación que hay con el arte en general, del público con el arte, y como un diálogo un poco de sordos. Y creo que esta pandemia y el hecho de que todos hayamos estado encerrados y que se hayan creado otras formas y que también hayan salido otras plataformas, yo creo que eso es o sea, creo que estamos en un momento de gran oportunidad, ¿no? Para que surjan o sea, ni siquiera otras instituciones, sino para que para definitivamente lo que está en funcionamiento actualmente ha podido ser visto con un poco más de distancia, y creo que, ¿no? Tanto las instituciones culturales, educativas, democráticas, todas ellas, creo que somos más las que hemos tenido el tiempo de mirarlas y entenderlas como algo imperativo a cambiar, y que no va a cambiar solo, ¿no? Entonces, creo que hay muchos que se han ido armando, organizando, y de eso me da bastante esperanza, ¿no? De que hayan otras maneras de relacionarse con el arte, ¿no? Iba a decir consumir, porque creo que esa palabrita ha estado circulando bastante, ¿no? Como la gestión cultural, ¿no? De tipos de consumidor y todo este lenguaje así capitalista que ya está en la vena de todo el mundo, ¿no? También me parecería interesante, Diego justamente estaba hablando del paisaje, y la idea de paisaje me parece tan
necesaria trabajar, ¿no? Y para nosotros, artistas, creo que no generalizo, que tendemos a la síntesis, ¿no? A justamente crear paisajes, generar imágenes, ¿no? Que incluyan, y teniendo esta ausencia de paisaje, esta ausencia de imagen que incluya, que encuadre lo que está frente a nuestros ojos. Y siempre, creo que justamente empezaste hablando, Zaira, de la forma de mirar el paisaje con cierta nostalgia, y me parece también que antes José Carlos se ha referido a eso como que fuera un tema predominante en las artes peruanas, ¿no? Y me pregunto o sea, qué tan consciente, ¿no? Es como la especie de... Sí, qué tan consciente es la construcción de ese paisaje como una... sí, tratando de encontrar las palabras, como una forma activa de hacerse cargo, ¿no? Estamos permanentemente produciéndolo, estamos refiriéndonos a nuestro país, ¿no? Estamos generando imágenes, ¿no? Comprendo que los artistas vamos a ser más conscientes de esto, pero es una cosa generalizada total en estos días. Creo que todo el mundo ha sido como una especie de carrera de paisajes, guerra de paisajes. Todo el mundo ha construido sus ideas de lo que está ocurriendo como una imagen. Y en qué sentido lo asumimos creativamente, en qué sentido lo asumimos ciudadanamente, responsablemente, sí, bueno, creativamente, ¿no? Esa para mí es una pregunta. También Diego hablaba de los paisajes prerrománticos, ¿no? Que son previos a la Reforma, y pienso justamente en una relación del hombre con respecto al paisaje representado, en donde él no tiene necesariamente un lugar predominante, ¿no? Y creo que, o sea, y a la hora de plantearlo, lo he planteado como algo, justamente como un lugar a donde no nos gustaría estar. Pienso en una canción de Talking Heads, que dice algo así como que vamos a hacer si es que ahora las carreteras se han llenado de pasto, y qué voy a hacer sin, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir con esa naturaleza, ¿no? Entonces sí me encantaría que se explaye un poco, ¿no? O sea, también me parece muy interesante lo que mencionó Diego, ¿no? Sobre este paisaje romantizado, ¿no? Que no necesariamente demuestra el señalamiento propio de la intervención hacia el territorio, hacia una cartografía, ¿no? Producto quizá de algún efecto de la industria, ¿no? O de la propia privatización del espacio, ¿no? O del territorio, ¿no? Como es algo que pienso que cada uno de ustedes también lo ha señalado con sus proyectos, ¿no? Entonces, sí, es interesante, incluso haciendo un poco reflexión del impacto, ¿no? Hacia el paisaje, hacia el territorio, y con lo que hemos vivido también recientemente con los efectos que ha causado, por ejemplo, el derrame de petróleo, ¿no? En el territorio, ¿no? En el mar. Entonces, eso mismo creo que, claro, no se percibe necesariamente
no se traslada, digamos, de una manera tan directa en los proyectos que estamos viendo porque son otros tipos de indagaciones, pero también apunta, digamos, a evidenciar eso, ¿no? Desde de otras formas, ¿no? No sé si quieren comentar. Quisiera solamente aclarar una cosita, claro, cuando estaba refiriéndome a estas construcciones, representaciones de qué somos, digamos, me he referido a todas como paisaje, ¿no? El paisaje es una cosa bien activa. Sí. Y creo que sería increíble que sea una guerra de paisajes, en el sentido de que sería increíble que fuera así de creativa, digamos, que cada uno estuviera imaginando, ¿no? Pero no es así, ¿no? Por lo general simplemente se están repitiendo imágenes bastante planas, ¿no? Eso. Creo que el concepto de paisaje, obviamente el concepto de paisaje ha sido determinante en cómo entendemos la gestión del territorio. Pensemos también que el concepto de paisaje depende completamente de una vista panorámica. Realmente, si es una categoría pictórica, es una de las... sí, es una categoría pictórica, y obviamente depende de la capacidad de ver el panorama, ¿no? Y en el video también hay una mención hacia este concepto de panorama como la visión total. El panorama sirve para mapear el territorio que puede ser utilizado. Y históricamente yo estaría yendo también para los análisis que, por ejemplo, el muy popular en su momento, John Berger, que tiene esta serie bien bonita de documentales en los 70, en la BBC, trabaja sobre el concepto de paisaje como precisamente eso, una imagen de la territorialidad disponible para su explotación. Esto sería realmente una visión tal vez un poco renegada, o sea, no quiero extraer todo el potencial poético que tiene porque lo tiene, pero también hay que pensar cuáles son las otras líneas que están ahí constantemente entretejiéndose con esta tradición y cómo podemos ver la territorialidad de otra manera, cómo podemos representar la territorialidad de otra manera sin esa mirada, como Janine también decía, antropocéntrica, en la que nosotros nos sentimos el centro de esta imagen o el centro de este territorio, o cómo podemos observar sin consumir, observar sin explotar. Es que es posible hacer un mapeo del territorio sin el afán extractivista, por ejemplo. Es que hay algún tipo de relación que pueda haber entre la visión humana, técnica o no técnicamente mediada, para poder entender mejor las relaciones complejas, ecológicas que pueden haber. Es que la experiencia estética de la belleza todavía es posible a través del ojo mecanizado. ¿Qué podemos hacer al respecto del panorama y del paisaje una vez que ya nuestra visión del paisaje está mediada por el ojo técnico? O incluso, por ejemplo, cuando nos ponemos a ver paisajitos en Google Earth, que no sé por qué estoy citando tanto a Google Earth acá, pero es bastante chévere a veces cuando uno está aburrido. Y lo que estamos viendo es una imagen satelital, y eso es interesante porque creo que hay un atisbo a un tipo de conformación de paisaje distinta, porque estamos hablando de una mirada vertical. Me dejo entender como que históricamente desde el Renacimiento la mirada es horizontal y es desde la perspectiva humana. Es la primera vez tal vez en que estamos observando la territorialidad desde una perspectiva vertical. El ojo vertical, que también obviamente tiene sus predisposiciones, obviamente está pensado para mapear verticalmente y no se detiene ahí, pasa la Tierra y mapea los minerales y las riquezas que están debajo de la corteza terrestre. Es esta mirada de tajo abierto. Pero de todas maneras, creo yo que produce una estética y una visualidad interesante que puede ser rehackeada, reformulada. Siempre creo en eso, en las capacidades de la imagen técnicamente hecha que pueden ser hackeadas, porque obviamente esto está pensado para la explotación. Pero si pensamos que ese ojo mecánico no puede ser hackeado por intereses que no vengan de esa necesidad extractivista, estaríamos asumiendo que la tecnología es total, absoluta y es determinista. Y yo no creo en eso. Entonces, sí me parece interesante pensar una pregunta que creo que es la gran pregunta de Janine, y tal vez es también la pregunta de la muestra, de qué significa paisaje en el siglo XXI, qué significa paisaje en un mundo pandémico, pospandémico, qué significa paisaje como una categoría técnicamente mediada y técnicamente habitada. Porque, o sea, cada vez más son las personas que tal vez no podrían acceder a la idea de un campo de flores o una montaña nevada. Realmente uno pasea, conoce la geografía, incluso la zoología y la botánica del mundo por imágenes, antes que todo.
Yo nunca vi una vaca cuando era niño, recién la vi cuando tenía 10 años y fui al pueblo de mi papá y ahí había una vaca, pero yo sabía que era una vaca, podía dibujarla, pero nunca la había visto, solamente había visto representaciones de esa vaca. Y creo que es algo que cada vez es mayor y habría que pensar también, ¿qué implica eso también en el paisaje? En el acto de no ver estos espacios abiertos, esta territorialidad que no esté mediada por la imagen, es que vamos a tomar una posición nostálgica o vamos a tomar una posición determinista, o es que vamos a encontrar un punto intermedio el cual navegar cuáles son las implicancias de ambos, pero creo que es una pregunta abierta muy interesante y también creo que el videopaisajismo la tomó y las 4 posturas creo que también son 4 líneas bien interesantes de conversación al respecto de esa cuestión. Voy a abrir otra cosa que tiene que ver con la virtualidad. Me preguntaba cómo este concepto de cuerpo podría ayudarnos tanto a poder construir un paisaje. A mí la idea de la construcción del paisaje me parece necesario para pensarnos, digamos. Diego ha sacado el ejemplo justamente de una visión de paisaje de Google Earth, ¿no? que es justamente una visión que no es humana, ¿no? Pero que también nos pregunta acerca de a dónde llegamos con la virtualidad, ¿no? Y yo creo que más temprano que tarde vamos a estar viviendo en esta virtualidad de formas más como conscientes, normalizadas, digamos, ¿no? Se va a robotizar un poco. Pero a la vez también creo que hay otras formas otros espacios, otros planos, que también que también están ahí, o por lo menos que tienen que ver con los espacios de ritualidad, que tienen que ver con justamente pensar al mundo más allá de su materialidad, ¿no? Porque lo que sí, vamos a decir, la ciencia sí ha llegado a decirnos, ¿no?, claramente que lo que vemos no es todo lo que hay, ¿no? Que percibimos, en fin, nuestra percepción está tan mediada por nuestro lenguaje, y nuestro lenguaje está tan mediado por esta estructura, esta forma de estructurar el mundo a partir de nuestras necesidades, que creo que obviamos una serie de espacios que no sé si llamarlos virtuales, ¿no?, pero que también son mundos a explorar y que están fuera de Google Earth. Para mí, dentro de nuestra experiencia, la pregunta sobre el dolor, por ejemplo, es como algo necesario. Es decir, hemos vivido en pandemia, todos hemos estado conectados con esta virtualidad, pero por otro lado nuestros cuerpos han pasado por situaciones de dolor muy grandes, tanto por la separación de seres queridos como porque físicamente hemos pasado por una enfermedad que podía ser bastante grave. En todo caso, el miedo de que sea grave la hacía como cada vez más grave también. Y eso creo que ha hecho que cada uno, como que se relacione distinto con sus propias limitaciones, ¿no? En contraste con esta virtualidad que es tan como justamente ilimitada. Entonces, pienso que lo que construye el paisaje es una mirada. Ahí quizá le daría otra categoría al paisaje que construye Google Earth. O sea, digamos, no sé si
existe como la posibilidad de llamar paisajes, no sé, ¿no? Paisajes sensibles. No, creo que sería una mala, pero no sé, en fin. Pero creo que hay un aprendizaje de esta construcción de paisajes que tiene que ver con la limitación sobre qué se incluye y qué no se incluye, y cómo el proceso de construirlo también es como un ejercicio dialéctico permanente con nuestros propios límites, y de alguna manera nuestra compasión. A mí me parece interesante un poco hablar también sobre estos paisajes que tenemos imaginados, ¿no? Que son espacios que cada uno, que Diego, Janine y Maya, y bueno, evidentemente Diego, Orihuela, nos han presentado a alguien como yo, que yo no tengo idea, digamos, cuál es el recorrido del río, por ejemplo. Ustedes, a partir de sus videos, me han acercado a un territorio en el cual yo únicamente puedo imaginar, puedo quizá ver o encontrar a través de las redes, si es que es mi interés buscarlo, pero definitivamente es algo que ustedes nos han acercado desde sus diferentes perspectivas, ¿no? Tratar, por ejemplo, con la pieza de Maya, ver este límite también imaginado entre la urbe y no urbe de Lima, ¿no? Donde se encuentran este basural, pero que también es un territorio casi en el que la comunidad no quiere ni pensar, porque eso es lo que a donde se va para desechar, y que está a las afueras de la ciudad misma, ¿no? Es algo a la que tú nos acercas con una visión y con una perspectiva que es muy poética también en cuanto a cómo lo acercas o lo transmites, ¿no? No sé si podemos hablar de estas cosas, estos paisajes imaginados, y bueno, también, ¿no? Como dices, Video Paisajismo es un proyecto que se presentó en el parque como 4 visiones en el parque, y ahora está trasladado como 4 visiones virtuales a las que el público en general, no solo el nacional sino internacional, puede ver estos proyectos que se presentaron en el parque, puede tener una noción a través de la imagen, cómo fue el montaje, ¿no? Pero también puede acercarse a ellos a través de la virtualidad misma. Sí. No sé si tienen algún comentario. No sé, no quisiera acaparar el asunto, pero solamente para cerrar esta idea de paisajes imaginados, yo lo conectaría mucho con lo que dijo Janine, especialmente sobre la experiencia de lo psicodélico. Creo que ahí hay una tercera opción bien interesante que no había propuesto en la intervención que tuve hace un rato, como si el binarismo de virtual y no virtual fuese suficiente, pero en realidad como la experiencia de lo psicodélico, como, especialmente porque viene desde una tradición que no es occidental. Por lo tanto, fácil no es tan mapeable, bueno, no es tan obviamente mapeable, pero sí, la experiencia de lo psicodélico me parece un punto de salida interesante para pensar si es que los recorridos, las experiencias de ahí, que sean obviamente sobre un tipo de espacialidad que no sé si necesariamente llamaría territorio, podrían ser una vía interesante. En realidad lo de psicodélico tiene una bonita genealogía dentro de teoría tal vez un poquito más pastrula, pero precisamente por eso, porque la experiencia permite trascender las concepciones de racionalidad ilustrada que tenemos. Y ahí hay una puerta bien interesante que en realidad creo que sería bien chévere que se considere también como una construcción de paisaje, una construcción de visión o una simple construcción de navegar el mundo de manera u otra. Y creo que si algo nunca hemos logrado hacer como occidentales, es realmente sentarnos en una mesa a conversar con otros que tienen otras visiones desde la validación de su otra visión. Y creo que eso nos impide una serie de cosas y justamente de relacionarnos, o sea, porque
Yo de pronto me estoy volviendo la abogada de los psicodélicos, ni siquiera consumo bailando. Pero en todo caso, si son como puertas, casi como si las plantas nos estuvieran diciendo, bueno, ¿quieres enterarte un poco más de quién soy yo, cómo funciono, cómo percibo, ¿no? Entonces puedes dietar esta planta, o aprender sobre este sapo, o en fin. Entonces creo que eventualmente nos vamos a ver forzados, si es que queremos conservar algo de lo que tenemos, digamos, porque los que están guardando este planeta, o sea, los, vamos a decir, guardianes de la naturaleza, son comunidades que sí tienen una relación de comunicación con este mundo natural, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido nos puede servir, más que para teorizar sobre el tema. Bueno, si necesitamos teorizar sobre el tema para poder acercarnos a justamente otro tipo de diálogo, pues en buena hora, ¿no? Pero creo que al final, yo creo que va por ahí, ¿no? La posibilidad de conversar con otros desde un lugar de reconocimiento de la alteridad, ¿no? Que es algo que nos cuesta hacer enormemente. Bueno, creo que vamos a cerrar ya el conversatorio. Gracias, Janine, Maya, Diego y Diego por su participación. Gracias también. Quiero agradecer a Fundación Telefónica y ATA por la invitación a este conversatorio. Y solo me queda invitar al público a que pueda visitar la página web, ¿no?, de ATA y de Fundación Telefónica para que puedan conocer más de los proyectos. Entiendo, está disponible hasta el 22 de junio. Así que están todos invitados. Gracias.